Soy la doctora Adriana Zagrino y vamos a continuar con un problema de alta frecuencia en las personas mayores, que es la hipotensión postural o ortostática, que también se relaciona que en las personas mayores la velocidad de respuesta de los cambios hemodinámicos y también a los cambios metabólicos es más lenta. ¿Sí? Se diagnostica hipotensión ortostática cuando hay una disminución de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica o 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica, que hay un descenso en el decúbito en relación a lo que es estar de pie. Dentro de los 3 minutos de adoptar la bipedestación, o sea que tenemos eso más y tenemos al estar acostado baja la presión arterial. ¿Sí? O también al bascular la cabeza al menos 60 grados en una mezcla de inclinación, que son los test, el test que se hace para evaluar la hipotensión ortostática. Pero ¿cómo lo podemos hacer en la práctica clínica? Al paciente se le toma la presión cuando está en decúbito, la camilla, y después se le hace parar, a los 3 minutos se toma de nuevo la presión, y si hay una diferencia de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica y de 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica, ahí nos debe hacer sospechar. También si el paciente tiene hipertensión arterial, una baja de 30 milímetros de presión sistólica también no es sugestivo de eso. O sea, estos cambios son significativos cuando pasa del decúbito y también el relato que comenta el paciente, que cuando se inclina, cuando baja la cabeza y posteriormente tiene mareos. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre esto? La causa es la respuesta inadecuada de la presión arterial, de la tensión arterial al paso de la bipedestación. El diagnóstico es la historia clínica, determinar repetidamente la hipertensión, la presión arterial, perdón, en decúbito supino y en bipedestación. Siempre con la extremidad superior debe estar apoyada, relajada, a la altura del corazón, por ejemplo, o si no en la mesa basculante, que se puede hacer, pero hay que tener cuidado, no puede ser el brazo en el aire así, con fuerza, porque la medida de esa presión arterial no va a ser confiable. Es un trastorno frecuente, infradiagnosticado, aumenta con la edad, y en pacientes con hipertensión arterial institucionalizados es más frecuente porque son estos pacientes con hipertensión que están con fármacos que disminuyen la presión arterial. La prevalencia aproximadamente es un 20% y cuando es mayor de 80 años y institucionalizado llega al 55%. Y la hipotensión ortostática origina restricciones en la calidad de vida y lo pone en mucho riesgo de caídas, ¿sí? Pueden consultar por mareos, trastornos visuales, auditivos, vértigo, inestabilidad, síncope y bueno, las caídas. Como tratamiento farmacológico para dar a esto, en general es el cardiólogo, tienen muchos riesgos, entonces, y generalmente no está indicado. La midorina y la fludrocortisona jamás los indico yo. En general uno encuentra una causa por la que tiene hipotensión ortostática, ¿sí? Pero entonces estos fármacos uno habitualmente ve que incluso tampoco los cardiólogos lo indican eh, habitualmente. Como conclusión, tendríamos que tener en cuenta la hipotensión ortostática en este grupo de personas, en las personas mayores, registrarlo en la historia clínica y así lo vamos a estar controlando en cada control y preguntando en cada control. ¿Sí? Entonces, la disminución de más de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica o más de 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica posterior a estar parado, eso nos debe hacer suponer la hipotensión ortostática. Es un signo objetival de alarma porque también podemos estar frente a una estenosis aórtica o diabetes mellitus o el consumo de alcohol. Eso lo tenemos que ir a preguntar en forma dirigida. Las causas en general, lo más frecuente, por los medicamentos. Los medicamentos de la presión hay que ajustarlos. Otra causa, la hipovolemia, ¿sí? El bajo consumo de agua, presencia de enfermedades que deshidraten. Y en tercer lugar, la disfunción autonómica, después lo vamos a ir viendo secundaria a distintas enfermedades, por ejemplo, la neuropatía que aparece en la diabetes. Como cuarto lugar, disfunción autonómica primaria por una enfermedad neurológica de base.
El diagnóstico diferencial tiene que ser con síncope. Generalmente el síncope de origen cardiogénico, la persona se siente bien y pierde conciencia. En cambio, en esto, en la hipotensión ortostática, la persona se da cuenta que está sintiendo mal y siente mareos y todo, pero como dijimos, las personas mayores a veces no es tan claro el diagnóstico. Los pilares principales de tratamiento son las medidas generales, el ajuste de la medicación y en casos muy extraordinarios, la amiodarina. Los factores de riesgo que aumentan la hipotensión ortostática o postural es un factor de riesgo que aumenta la mortalidad, la cardiopatía isquémica, el accidente isquémico cerebral, porque obviamente disminuye el flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos. Entonces es como si tuviéramos una hemorragia, un sangrado, o sea, el flujo sanguíneo disminuye y eso va a favorecer, si tenemos una arteria que está comprometida, a que llegue menos sangre a la circulación distal. Es importante la prevención y el diagnóstico. Se dan cuenta que midiendo la presión arterial se puede hacer, y el ajuste de la medicación, en este caso la prevención, puede ser muy importante por las secuelas que puede dar después. Desde el punto de vista de la fisiopatología, el control de la presión arterial va a hacer que la fracción de eyección sistólica ventricular izquierda también digamos, mejore, y la volemia y la regulación del sistema nervioso autónomo, especial el barorreflejo, va a hacer que sea más lento, y entonces hay distintos mecanismos hormonales en que pueden estar de más lento funcionamiento, que hacen para volver a aumentar la presión arterial en las personas mayores cuando disminuye. Entonces, la hipotensión ortostática es una manifestación de la falla simpática vasoconstrictora, que es habitualmente que ocurre cuando las personas cambian de posición. Las anomalías hemodinámicas demostradas en la prueba de mesa de inclinación pueden ayudar a distinguir la hipotensión ortostática de un fallo autonómico original, o sea, de base, y de la respuesta bradicárdica hipotensiva del síncope mediado por mecanismos neurológicos, que también aparece una respuesta bradicárdica. En la clínica tenemos que puede ser una hipotensión ortostática sintomática o asintomática. A veces hasta un 50% de los pacientes sintomáticos pueden llegar a tener pérdida de conciencia, caídas asociados con esta hipotensión ortostática, así que es muy importante, ante la mínima sospecha, hacer una intervención. La consulta puede ser mareos, inestabilidad, vértigo posicional, caídas, marcha vacilante, inseguridad, pérdida de conciencia, la taquicardia, que el paciente lo mencione como palpitaciones, palidez, el dolor torácico, escotomas, que son alteraciones visuales, ¿sí? La visión borrosa, defecto en la percepción de olores o tinnitus, ¿sí? Por ejemplo, en la cefalea de gancho para ropa, que cuando va a colgar la ropa levanta los brazos y altera, y al levantarse y baja y levanta, y entonces aparecen dolores de cabeza, cefalea, muchas veces por mala perfusión cerebral. Disnea ortostática, también puede ser la falta de aire cuando cambia de posición la cabeza. La angina, la hipertensión supina, esta es frecuente en la hipotensión ortostática por falla autonómica. Entonces acá lo tenemos como hacemos el diagnóstico con la medición en bipedestración y en decúbito. Y aquí un flujograma de qué hacemos. Tenemos síntomas de hipotensión ortostática, entonces se toma la presión arterial y se confirma. Entonces, si no tiene cambios en la presión arterial, bueno, esos síntomas pueden ser por otras cosas, pueden ser mareos por otras cosas. Ahora, si tiene, hay que revisar si hay una medicación que es causante de esto. Si lo tiene, hay que ajustar la medicación. Si no es posible ajustar la medicación, hay que hacer medidas generales, el consumo de agua, revisar otras cosas, y bueno, y en casos muy excepcionales, un tratamiento farmacológico para esto. Y si no, ajustar la medicación para que se resuelva la hipotensión ortostática. Si no se resuelve, bueno, hay que ahí hacer igual una interconsulta. Otras veces en que no es el medicamento la causa, hay que ver si no es la deflexión de volumen o enfermedades no neurológicas o neurológicas, que lo vamos a ver, y tratar el tratamiento
el problema causal. ¿Cuál es la causa más frecuente? Los medicamentos. Los antihipertensivos, como alfa-beta bloqueantes, los diuréticos y la insulina pueden generar la hipotensión ortostática. También medicamentos antidepresivos o inhibidores del calcio, también pueden ser. Los sedantes, que no se recomiendan en personas mayores, nitrato, fenotiazida, sildenafilo como vasodilatadores, simpaticolíticos, simpaticomiméticos y algunos que van a alterar el QT, como la vincristina, sales de potasio, ¿sí? Algunos no son fármacos tan frecuentes, pero uno en cada fármaco que consume el paciente hay que ver si tiene un efecto vasodilatador o hipotensor. Y otra causa es esta es bastante frecuente, la deshidratación, sabiendo que las personas mayores no sienten sed cuando están deshidratados. Entonces, pero si tuvo episodios de diarrea, vómitos o inadecuado consumo de líquidos, la presencia de anemia, bueno, en personas más jóvenes la menorrea, hemorroides, distintas hemorroides, y en diabetes, nefropatía, insuficiencia renal o en quemaduras, bueno, en accidentes, infecciones, también puede estar la depleción de volumen. Otra causa, causas no neurológicas, que sean signos sugestivos de distintas patologías, por ejemplo, la exposición a calor, algunas valvulopatías, estenosis aórtica, insuficiencia cardíaca descompensada, la diabetes o algunas amiloidosis, o también algunos cuadros infecciosos. Y como causas neurológicas, la polineuropatía alcohólica, por eso hay que buscar el VIH, la polineuropatía diabética, amiloidosis, enfermedad de Parkinson, o el fallo autonómico puro, muy poco frecuente, pero que puede estar. Entonces, ¿qué vamos a recomendar en pacientes que sospechamos de hipotensión ortostática? Levantarse, evitar cambios posturales bruscos y estar atento a prevenir caídas, ejercicios antes de levantarse para estimular la parte circulatoria, bueno, ni que hablar del consumo de agua, técnicas de respiración adecuadas durante la actividad física para evitar la hiperventilación y que puede favorecer a la hipotensión, elevar 10 centímetros de la cabecera de la cama, aumentar la ingesta de sal, esto hay que tener cuidado, y lo mismo que la cafeína, porque la sal es muy mala y muy peligrosa para, digamos, para muchas enfermedades cardiovasculares y renales. Evitar el consumo de alcohol y evitar grandes cantidades de comida, fraccionar los alimentos, comer cada 4 horas, estar pendiente de la exposición al calor, y por ejemplo, el mantener los brazos mucho tiempo encima de los hombros también puede afectar, y bueno, el estreñimiento evitar, y las medias de compresión para mejorar la circulación de las extremidades inferiores en la insuficiencia venosa. Por aquí vamos terminando hipotensión ortostática. Que tengan un lindo día.